Hola, hola, fanáticos del fútbol y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien, con la misma pasión y emoción que yo siento cada vez que nos reunimos aquí. Y hablando de pasión, hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, es de esas que te dejan pensando, te hacen fruncir el ceño y quizás hasta reír un poco de la locura. Hoy vamos a destapar la olla de un incidente que involucra a un hincha, digamos, un tanto especial, y a la talentosa Demet. ¿Quién es Demet? Bueno, para aquellos que no la conozcan, lo cual es raro, Demet es una de las figuras más destacadas en el mundo del deporte, con una trayectoria increíble y un carisma que la ha convertido en ídolo de muchos. Y este hincha, obsesionado, por decirlo suavemente, fue mucho más allá de la simple admiración. Lo que hizo, cómo actuó y las consecuencias de sus acciones son el centro de este vídeo. Prepárense porque la historia tiene de todo, obsesión, provocación, y bueno, ya lo verán. Prometo que les va a enganchar. Y antes de que sigamos, un pequeño favor que les pido, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del deporte, sus historias, sus dramas y por supuesto, sus momentos más épicos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Ya saben, juntos hacemos crecer esta comunidad. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. La historia que les voy a contar ocurrió en el contexto de un evento deportivo importante, un partido de alto calibre que atrajo a miles de aficionados. En medio de la emoción, la tensión y la adrenalina, se desató una situación inesperada. Un hincha, visiblemente exaltado, comenzó a protagonizar una serie de acciones que rápidamente llamaron la atención de todos. Este individuo, a quien vamos a llamar el obsesionado porque, bueno, no creo que le guste que revelemos su nombre, demostró desde el principio una fascinación desmedida por Demet. Era evidente que su admiración había traspasado los límites de lo normal. Su comportamiento inicial, aunque molesto, podría haber sido catalogado como fanático intenso. Sin embargo, con el paso del tiempo, su actitud se volvió cada vez más perturbadora y provocativa. El obsesionado no se limitaba a alentar a su equipo, a celebrar los goles o a protestar por las decisiones arbitrales. No, su enfoque principal estaba puesto en Demet. La seguía con la mirada, coreaba su nombre de manera obsesiva y, lo peor de todo, empezó a lanzar comentarios y gestos ofensivos dirigidos a ella. Era una clara muestra de acoso, un intento de incomodar y de hacerla sentir mal. Los otros aficionados en un principio intentaron ignorarlo. Pensaban que con el tiempo se calmaría. Pero la situación fue empeorando. El obsesionado se volvía más insistente, más desafiante y, en definitiva, más peligroso. Sus provocaciones se intensificaron, llegando a lanzar insultos y amenazas veladas. La atmósfera en el estadio, que ya de por sí era tensa por el partido, se cargó aún más. Y llegamos al momento culminante, el punto de inflexión de la historia, la provocación directa. En un acto de descaro e irrespeto, el obsesionado cruzó la línea. En medio de un momento álgido del partido, aprovechó la multitud y la confusión para acercarse lo más posible a Demet. Le gritó cosas desagradables, la insultó de forma personal y, lo más grave, intentó tocarla. La reacción de Demet fue de sorpresa, indignación y, por supuesto, miedo. Afortunadamente, la rápida intervención del personal de seguridad evitó que la situación fuera a mayores. El obsesionado fue detenido, sacado del estadio y posteriormente se le impuso una sanción. Pero la historia no termina aquí. Las consecuencias de las acciones del obsesionado fueron más allá de la simple sanción. El incidente generó una gran polémica en el mundo del deporte y en las redes sociales. Se abrió un debate sobre el acoso a las figuras públicas, sobre la seguridad en los eventos deportivos y sobre la responsabilidad de los clubes y las autoridades. La propia Demet, a pesar del impacto emocional que sufrió, decidió hablar sobre el tema. En una entrevista posterior, denunció el acoso que había padecido y exigió que se tomaran medidas más contundentes para proteger a los deportistas de este tipo de situaciones. Su testimonio fue valiente y conmovedor, y generó un amplio apoyo del público y de otros deportistas. La historia de El obsesionado es un reflejo de un problema que, lamentablemente, es cada vez más común: el acoso y la obsesión de algunos individuos hacia las figuras públicas. Es una advertencia sobre los peligros de la idolatría desmedida y sobre la necesidad de establecer límites claros. En el análisis de este caso, es importante destacar varios puntos clave.
En primer lugar, la importancia de la educación y la concienciación. Es fundamental educar a la sociedad sobre el respeto a las figuras públicas y sobre los límites de la admiración. Es esencial que se entienda que el acoso, la intimidación y la violencia nunca son aceptables. En segundo lugar, la necesidad de mejorar la seguridad en los eventos deportivos. Los clubes y las autoridades deben implementar medidas más efectivas para proteger a los deportistas y a los aficionados de posibles agresiones. Esto incluye reforzar la presencia de personal de seguridad, mejorar los sistemas de vigilancia y establecer protocolos claros para actuar en caso de incidentes. En tercer lugar, la importancia del apoyo a las víctimas de acoso. Las figuras públicas que sufren este tipo de situaciones necesitan apoyo emocional, legal y social. Es fundamental que se sientan protegidas y respaldadas por la sociedad. La historia de El Obsesionado también nos enseña sobre el poder de la resiliencia. Demet, a pesar del impacto del incidente, supo sobreponerse a la adversidad y seguir adelante con su carrera. Su ejemplo es una inspiración para todos. También cabe destacar el papel de las redes sociales en este tipo de casos. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar a los aficionados con sus ídolos, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso y la intimidación. Es importante utilizar las redes sociales de manera responsable y denunciar cualquier comportamiento que viole los límites del respeto. Y volviendo a El Obsesionado, su caso nos hace reflexionar sobre la delgada línea que separa la admiración de la obsesión. ¿Qué lleva a una persona a cruzar esa línea? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a este tipo de comportamiento? Estas son preguntas complejas que requieren un análisis profundo. Algunos expertos sugieren que la obsesión puede estar relacionada con problemas de autoestima, con la necesidad de reconocimiento y con la dificultad para establecer relaciones sociales saludables. Otros señalan que la cultura de la fama y el culto a la imagen pueden contribuir a este tipo de comportamientos. Sea cual sea la causa, es fundamental que se tomen medidas para prevenir y combatir la obsesión y el acoso. Esto incluye la educación, la concienciación, la mejora de la seguridad y el apoyo a las víctimas. En resumen, la historia de El Obsesionado es una historia de acoso, de provocación y de obsesión. Es una historia que nos hace reflexionar sobre la importancia del respeto, la necesidad de establecer límites claros y la importancia de proteger a las figuras públicas de la violencia y la intimidación. Es una historia que lamentablemente se repite con demasiada frecuencia. Y es una historia que nos recuerda que la pasión por el deporte, por los ídolos y por el espectáculo, nunca debe justificar el irrespeto ni la violencia. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Hemos cubierto una historia impactante, hemos analizado las acciones de El Obsesionado, hemos visto la reacción de Demet y hemos reflexionado sobre las implicaciones de este incidente. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de la historia? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para prevenir este tipo de situaciones? Me encantaría leerlos. Hasta la próxima, fanáticos. Sigan disfrutando del deporte, sigan cuidándose y recuerden siempre respetar los límites. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y volvemos al análisis, amigos. Como les dije al principio, esta historia de El Obsesionado y Demet es una que merece ser desmenuzada a fondo. No se trata solo de un incidente aislado, sino de un reflejo de problemas más profundos que afectan a nuestra sociedad, y especialmente al mundo del deporte. *** Profundizando en la obsesión, ¿qué hay detrás de la línea? ***. La fascinación por las figuras públicas, los deportistas, los artistas, es algo natural. Admiramos su talento, su dedicación, su capacidad para inspirarnos. Pero ¿cuándo esa admiración se convierte en obsesión? ¿Qué es lo que empuja a una persona a cruzar la línea y a comportarse de manera que vulnera la integridad y la seguridad de otra persona? Hay varias teorías que intentan explicar este fenómeno. Una de ellas se centra en la *** psicología individual ***.
Algunas personas con problemas de autoestima o con dificultades para establecer relaciones sociales saludables pueden encontrar en la admiración a una figura pública una forma de llenar un vacío emocional. La figura pública se convierte en un objeto de idealización, en alguien a quien se le atribuyen cualidades perfectas y a quien se le depositan expectativas irrealistas. La obsesión, en este caso, podría ser una forma de buscar reconocimiento, de sentirse parte de algo más grande, o incluso de obtener una sensación de poder y control. Otra perspectiva es la influencia del entorno social ***. Vivimos en una cultura que glorifica la fama y el éxito. Los medios de comunicación, las redes sociales y la publicidad constantemente nos bombardean con imágenes de celebridades, creándoles un aura de perfección y haciéndolas accesibles a través de la tecnología. Esto puede generar una sensación de cercanía irreal, una ilusión de intimidad que puede distorsionar la percepción de la relación entre el fan y la figura pública. La sobreexposición a la vida de los famosos, a sus logros y a sus fracasos, puede fomentar la obsesión, especialmente en personas vulnerables. Además, las redes sociales juegan un papel fundamental en la amplificación de este fenómeno. Permiten a los fans interactuar directamente con sus ídolos, pero también facilitan el acoso y la intimidación. Los mensajes directos, los comentarios, las publicaciones, pueden generar una presión constante sobre la figura pública. Los trolls y los acosadores pueden aprovechar el anonimato y la falta de consecuencias para acosar y amenazar, creando un ambiente hostil y peligroso. El impacto en Demet, más allá del incidente ***. En el caso de Demet, es crucial entender el impacto que tuvo el incidente de El Obsesionado. Más allá del susto inicial y de la indignación, el acoso puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de la víctima. Puede generar ansiedad, depresión, estrés postraumático y afectar significativamente la vida personal y profesional. La reacción de Demet al hablar abiertamente sobre lo sucedido fue un acto de valentía. Al denunciar el acoso, no solo buscó justicia para sí misma, sino que también envió un mensaje de apoyo a otras personas que han sufrido situaciones similares. Su testimonio sirvió para visibilizar el problema, para romper el silencio y para fomentar la discusión sobre la necesidad de proteger a las figuras públicas y a cualquier persona que sea víctima de acoso. Es importante destacar que Demet no es la única deportista, ni la única figura pública, que ha sufrido este tipo de situaciones. El acoso es un problema generalizado que afecta a personas de todas las edades, géneros y profesiones. Es fundamental que las víctimas sepan que no están solas, que tienen derecho a ser protegidas y que existen mecanismos para denunciar y buscar ayuda. Medidas de prevención y soluciones, ¿qué se puede hacer? La historia de El Obsesionado nos obliga a reflexionar sobre las medidas que se pueden tomar para prevenir y combatir el acoso en el deporte y en otros ámbitos de la vida. No existe una solución única, pero es necesario un enfoque integral que involucre a diferentes actores y que aborde las causas subyacentes del problema. Educación y concienciación Es fundamental educar a la sociedad sobre los límites de la admiración, sobre el respeto a las figuras públicas y sobre la importancia de denunciar el acoso. Se pueden implementar programas educativos en escuelas, universidades y clubes deportivos, que aborden temas como la autoestima, las relaciones saludables, el respeto a la diversidad y la prevención del acoso. Las campañas de concienciación en los medios de comunicación y en las redes sociales pueden ayudar a crear un ambiente más seguro y respetuoso. Mejora de la seguridad Los clubes deportivos, las organizaciones y las autoridades deben asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de los deportistas y de los aficionados en los eventos deportivos. Esto incluye reforzar la presencia de personal de seguridad, implementar sistemas de vigilancia más efectivos, cámaras, reconocimiento facial, etc., establecer protocolos claros para actuar en caso de incidentes y capacitar al personal de seguridad para identificar y manejar situaciones de acoso. Regulación de las redes sociales Las plataformas de redes sociales deben asumir la responsabilidad de moderar el contenido y de prevenir el acoso y la intimidación. Esto implica implementar políticas claras contra el acoso, crear mecanismos para denunciar y eliminar contenido ofensivo, y suspender las cuentas de los acosadores. Se pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para detectar y prevenir el acoso en tiempo real.
Apoyo a las víctimas Las figuras públicas que sufren acoso necesitan apoyo emocional, legal y social. Las organizaciones deportivas y las autoridades deben ofrecer servicios de asesoramiento psicológico, asesoramiento legal y protección física. Es fundamental crear un ambiente de confianza donde las víctimas se sientan seguras para denunciar y buscar ayuda. Responsabilidad de los medios de comunicación Los medios de comunicación juegan un papel importante en la difusión de información sobre el acoso y en la creación de conciencia sobre el problema. Deben evitar sensacionalizar los casos de acoso y enfocarse en las experiencias de las víctimas. Deben promover un discurso de respeto y de tolerancia, y deben evitar glorificar a los acosadores. Participación de la sociedad civil Las organizaciones de la sociedad civil, como las asociaciones de deportistas, las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de defensa de las víctimas, pueden jugar un papel fundamental en la prevención y el combate del acoso. Pueden realizar investigaciones, ofrecer asesoramiento, promover la educación y la concienciación, y ejercer presión sobre las autoridades para que tomen medidas más efectivas. El futuro del deporte, un espacio seguro y respetuoso La historia de El Obsesionado es una llamada de atención. Es un recordatorio de que el deporte, que debería ser un espacio de diversión, de pasión y de inspiración, puede convertirse en un lugar peligroso si no se toman las medidas necesarias para prevenir y combatir el acoso. El futuro del deporte depende de nuestra capacidad para crear un ambiente seguro y respetuoso para todos. Debemos educar a la sociedad sobre los límites de la admiración, sobre la importancia del respeto y sobre la necesidad de proteger a las figuras públicas y a cualquier persona que sea víctima de acoso. Debemos implementar medidas más efectivas para mejorar la seguridad en los eventos deportivos y para regular las redes sociales. Debemos ofrecer apoyo a las víctimas y crear un ambiente de confianza donde se sientan seguras para denunciar y buscar ayuda. Solo así podremos asegurar que el deporte siga siendo una fuente de inspiración, de diversión y de unión, y que todos los que participamos en él, desde los deportistas hasta los aficionados, podamos disfrutarlo de manera segura y respetuosa. La historia de El Obsesionado es una lección que debemos aprender. Es un llamado a la acción. Es un desafío que debemos afrontar juntos. Y recuerden, amigos, el deporte es pasión, pero la pasión nunca debe justificar el irrespeto. Ahondando en el caso, análisis de las acciones de El Obsesionado, Para entender a fondo la magnitud del problema, es necesario analizar las acciones específicas de El Obsesionado. Su comportamiento, como se describió, fue escalando gradualmente desde una admiración intensa hasta un acoso deliberado y amenazante. La fase inicial, el fanático intenso, en esta etapa, su comportamiento se manifestaba en un seguimiento constante a Demet con la mirada, en el coreo repetitivo de su nombre y en la demostración de una fanatización exagerada. Si bien esto por sí solo podría parecer inofensivo para algunos, ya era una señal de alarma. La obsesión, en sus primeras manifestaciones, se caracteriza por la atención desmedida hacia la figura deseada. Este comportamiento, aunque aún no representaba una amenaza física, ya era intrusivo y podía generar incomodidad en Demet y en quienes la rodeaban. La fase de acoso verbal, comentarios y gestos ofensivos. La siguiente etapa se caracterizó por la emisión de comentarios y gestos ofensivos dirigidos directamente a Demet. Esta fue una clara señal de que la admiración había dado paso al acoso. Los insultos, las provocaciones, las amenazas veladas y los gestos de desprecio son elementos que buscan intimidar, humillar y someter a la víctima. El objetivo era perturbar la tranquilidad de Demet y hacerla sentir insegura. La fase de provocación directa, el intento de contacto físico. El punto culminante de la historia fue el intento de contacto físico. Cruzar la línea y acercarse a Demet con la intención de tocarla fue un acto de agresión que demostró la peligrosidad de El Obsesionado. Este tipo de comportamiento representa una violación de la integridad física de la víctima y una clara señal de que la obsesión ha escalado a niveles de violencia. Es importante destacar que cada una de estas fases representó un aumento en la gravedad del acoso. La falta de intervención en las primeras etapas, cuando el comportamiento era menos evidente, permitió que la obsesión se intensificara y que el obsesionado se sintiera legitimado para cruzar los límites del respeto y la seguridad.
Asterisco asterisco el papel de las autoridades y el personal de seguridad asterisco asterisco. La rápida intervención del personal de seguridad fue crucial para evitar que la situación se agravara aún más. La detención de El Obsesionado y su posterior expulsión del estadio demuestran la importancia de contar con medidas de seguridad efectivas para proteger a los deportistas y a los aficionados. Sin embargo, es importante analizar si las medidas de seguridad fueron lo suficientemente robustas para prevenir el incidente. ¿Se había detectado el comportamiento obsesivo de El Obsesionado con anterioridad? ¿Se tomaron medidas preventivas para evitar que se acercara a Demet? ¿Estaba el personal de seguridad adecuadamente capacitado para manejar este tipo de situaciones? En muchos eventos deportivos, la seguridad se centra en la prevención de la violencia física entre los aficionados. Sin embargo, es necesario ampliar el enfoque y considerar la seguridad de las figuras públicas como una prioridad. Esto implica la implementación de medidas más estrictas para controlar el acceso a las áreas donde se encuentran los deportistas, la vigilancia de las gradas y de las zonas de acceso, y la capacitación del personal de seguridad para identificar y responder a situaciones de acoso. Asterisco asterisco la importancia del testimonio de Demet asterisco asterisco. El testimonio de Demet fue fundamental para visibilizar el problema y para generar conciencia sobre el acoso en el deporte. Su valentía al hablar abiertamente sobre lo sucedido sirvió para romper el silencio y para animar a otras víctimas a denunciar y a buscar ayuda. El testimonio de Demet también puso de manifiesto la necesidad de que las organizaciones deportivas y las autoridades tomen medidas más contundentes para proteger a las figuras públicas. Su denuncia sirvió para exigir mayor seguridad en los eventos deportivos, para promover la educación sobre el respeto y para fomentar la creación de un ambiente más seguro y más inclusivo. Asterisco asterisco el rol de los clubes deportivos y las organizaciones asterisco asterisco. Los clubes deportivos y las organizaciones juegan un papel fundamental en la prevención y el combate del acoso. Deben establecer políticas claras contra el acoso, implementar medidas de seguridad efectivas y ofrecer apoyo a las víctimas. También deben promover una cultura de respeto y de tolerancia, y deben educar a sus aficionados sobre los límites de la admiración. Deben tomar medidas disciplinarias contra aquellos aficionados que incurran en comportamientos de acoso, y deben colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad de los eventos deportivos. Asterisco asterisco las consecuencias legales y sociales asterisco asterisco. La sanción impuesta a El Obsesionado tuvo consecuencias legales. Fue detenido o expulsado del estadio y posiblemente se le impuso una orden de restricción. Además, su comportamiento podría acarrear consecuencias penales, dependiendo de la gravedad de sus acciones. Sin embargo, las consecuencias sociales del incidente fueron aún mayores. El incidente generó un debate público sobre el acoso, sobre la seguridad en los eventos deportivos y sobre la responsabilidad de los clubes y las autoridades. El caso de El Obsesionado sirvió para poner de manifiesto la necesidad de tomar medidas más contundentes para prevenir y combatir el acoso. Asterisco asterisco reflexiones finales asterisco asterisco. La historia de El Obsesionado es un recordatorio de que la pasión por el deporte, por los ídolos y por el espectáculo, nunca debe justificar el irrespeto ni la violencia. Es una llamada a la acción para que todos, desde los deportistas hasta los aficionados, desde los clubes deportivos hasta las autoridades, nos comprometamos a crear un ambiente seguro y respetuoso para todos. Debemos educar a la sociedad sobre los límites de la admiración, sobre la importancia del respeto y sobre la necesidad de proteger a las figuras públicas y a cualquier persona que sea víctima de acoso. Debemos implementar medidas más efectivas para mejorar la seguridad en los eventos deportivos y para regular las redes sociales. Debemos ofrecer apoyo a las víctimas y crear un ambiente de confianza donde se sientan seguras para denunciar y buscar ayuda. Solo así podremos asegurar que el deporte siga siendo una fuente de inspiración, de diversión y de unión, y que todos los que participamos en él, desde los deportistas hasta los aficionados, podamos disfrutarlo de manera segura y respetuosa. Y recuerden, amigos, el deporte es pasión, pero la pasión nunca debe justificar el irrespeto. Hasta la próxima, fanáticos. Sigan disfrutando del deporte, sigan cuidándose y recuerden siempre respetar los límites. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.